Queridos amigos, buenas tardes. José Yescas los saluda en nombre de Durante Toronto en español. Hoy día 3 de julio 2024 damos inicio a nuestra sesión número 116 de lectura y estudio de la revisión 2021 del libro Durantia. Vamos a terminar el documento 64, las razas evolucionarias de color, y empezaremos el documento 65, que trata de la evolución de las especies. Muy bien, empezamos como siempre con una oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por reunirnos una vez más a nutrirnos espiritualmente de tu revelación. Em, Como siempre te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entenderla y asimilarla, para poder transmitirla a nuestros hermanos. Te pedimos también por todas las personas que sufren en Urantia, que sufren en nuestro mundo por múltiples causas, guerras, enfermedades, persecuciones, am, pobreza. Te pedimos, Señor, que encuentren una solución a sus problemas y que los gobernantes también sean más sensibles a las necesidades de los pueblos sobre los cuales han asumido responsabilidades. Bien, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Cristo Miguel. Amén. Ok, amigos, vamos a compartir el libro en donde nos quedamos. Nos quedamos exactamente en la sección 6, en el párrafo 21. Acabamos de hablar, no sé si ya lo ven, ya se ve, ¿verdad? Ok, acabamos de hablar de la raza naranja, ¿sí? Y la amarilla. Y nos tocaba hablar ahora del hombre azul. Bien, habíamos dicho que la raza verde y la naranja eran gigantes. ¿Recuerdan? Eran gigantes que medían... ah, oh, está entrando Mario Aníbal. Vamos a abrir la puerta. Perdonen la interrupción. Voy a anotar a Mario para que lea también. Hola Mario, bienvenido. ¿Cómo estás, Mario? ¿Estás ahí? Ujú. Ok, bien. Claro, tenía que aceptar que se estaba grabando y ahí puedo hablar. Buenas noches a todos, perdón. Me Ah, ok. quedé. Ujú. Agendame para Bienvenido. la lectura, hermano, si necesitas Por supuesto, gracias. colaboradores. Ya te anoté en la lista de lectores. Muy bien, Gracias. estábamos hablando de las razas naranja y verde que eran gigantes, ¿no? Que medían entre 2,40 y 2,70 m de... Bien, esas dos razas han desaparecido como razas puras, pero han dejado su genética mezclada con otras razas, con las cuales pues pudieron amalgamarse antes de desaparecer, ¿no? Y algo que les quería comentar es que en algunos grupos de Urantia he estado oyendo que relacionan esos gigantes con los famosos Nefilim. ¿Han oído ustedes hablar de los Nefilim? Los Nefilim están en la Biblia, ¿no? En el Génesis. El relato de los Nefilim está en el capítulo 6 del Génesis y habla de una raza de gigantes que habitó la tierra. Y decían que estos gigantes se habían originado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Ok? Bueno, ahora que avancemos en los siguientes documentos de Urantia, vamos a aprender acerca de los noditas y del séquito del príncipe planetario, quienes eran 100 personas, 50 hombres y 50 mujeres que tuvieron descendencia en este mundo.
Y entonces uno de esos pueblos fueron los noditas, que están acá, bueno, confundidos un poco con otros pueblos antiguos, ¿no? Como los sumerios, en fin. Y hay algo de cierto, como siempre yo digo, un mito es un fósil de verdad y hay que saber encontrar la verdad en ese fósil. Y el libro de Durantia nos centra las cosas, nos pone el contexto completo y para poder deducir exactamente quiénes fueron y dónde vivieron. Es muy probable que estos gigantes que hablan en la Biblia, de los Nefilim, hayan sido descendientes del séquito corpóreo del príncipe planetario, ¿no? No tienen nada que ver con las razas verde y naranja que se habían extinguido hacía ya mucho tiempo. Pero la descendencia del príncipe eran gente muy alta. Lo mismo los descendentes andónicos, o sea, perdón, los descendentes adánicos, ¿no? De la raza violeta, como vamos a ver. Al final les voy a hacer un pequeño resumen de todas las razas que han habido en Urantia, porque lo que vamos a ver más adelante puede causar confusión, se va a ir complicando la cosa. ¿Ok? Bien, aquí quería, antes de continuar la lectura, voy a dejar de compartir para mostrarles algo. Todo esto lo pueden ver en el internet también, ¿no? Bien, esto es un grabado que los identifican así a los nefilim, estos gigantes. Ven ustedes la desproporción que hay entre la gente normal y los gigantes. La Biblia está llena de gigantes. Ustedes saben la historia de Goliat, pues, ¿no? Goliat era un filisteo, pero no todos los filisteos eran gigantes. Goliat era gigante, ¿no? Y fue vencido por David, como ustedes saben, ¿no? Con una onda. Y estos son grabaciones muy antiguas en piedra del pueblo este sumerio. Ustedes ven también acá este descendiente de Nod, que eran los sumerios, como les digo, eran los noditas, desproporcionadamente más grande que el resto de estos súbditos que se le acercan, ¿no? Bien, este es otro ilustración o un, digamos, es una tablilla de cerámica donde está tallado este sumerio cargando un león para que vean ustedes la gran estatura que tenía. Bueno, esto es herramientas que hacían los neandertales cuando ya estuvieron mejorada la raza. Esta no, perdón. Ok, esto es lo que les quería compartir. Voy a dejar de compartir para que vieran esas ilustraciones. Ok, volvemos al libro. Volvemos a nuestro libro, a donde nos quedamos. Bien. Entonces, como les digo, la raza naranja y verde no tiene nada que ver con los nefilim. Pasamos al hombre azul. Marlene, ¿nos puedes leer este primer párrafo? El hombre azul. Los hombres azules fueron un gran pueblo. Inventaron muy pronto la lanza y luego idearon los rudimentos de, de muchas de las artes de la civilización moderna. El hombre azul tenía el poder cerebral de hombre rojo junto con el alma y el sentimiento del hombre amarillo. Los descendientes adánicos los preferían a todos los demás supervivientes de las razas de color. Gracias. En este momento está entrando alguien más. Oh, Gloria Rodríguez. Bienvenida, Gloria. Vamos a agregar. Gracias, buenas tardes, Pepe, buenas tardes. Perdón por la tardanza. No te preocupes. Estás en muy buen momento. Muy Gracias. bien. Ya tenemos una lectora más. Entonces, este hombre azul, bueno, fue una raza privilegiada. Como ustedes pueden ver, tenía la inteligencia de los rojos y también tenía las cualidades, digamos, eh, de organización y tendencia a la paz, ¿no? Y a la organización del hombre amarillo. ¿Mm? Y ellos eran los mejores alumnos en las escuelas del príncipe.
Y después, cuando vino la descendencia adánica, eran los primeros en ser elegidos para tener descendencia, ¿no? Ellos sabían que la estirpe se iba a derivar de estos hombres azules iba a ser superior a otras razas, ¿no? Bien, pero no vamos a entrar mucho en hablar de razas superiores o inferiores, porque todas tienen sus características buenas y sus defectos. Muy bien. Mayra, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Sí. Los primeros hombres azules fueron receptivos a las persuasiones de los maestros del equipo del príncipe Caligastia y se sumieron en una gran confusión cuando aquellos líderes traidores tergiversaron posteriormente esas enseñanzas. Como otras razas primitivas, nunca se recuperaron por completo de la confusión provocada por la traición de Caligastia, ni Ujú. tampoco superaron nunca del todo su tendencia a luchar entre sí. Muy bien. Em, Aquí pasó lo mismo que con la raza amarilla, ¿no? Eran buenos alumnos, creían en sus maestros y después cuando vino la traición de Caligaste y vino la confusión, se desorientaron por completo, ¿no? Y se olvidaron de algunas cosas buenas que habían aprendido y vino, y como dicen acá, este, una pugna entre ellos. Comenzaron bueno, sería por celos o por alguna otra causa, comenzaron a pelearse. Lo mismo que hacían los de la raza roja. No quizás con tanta ferocidad o irracionalidad, pero sí también estos hombres azules eran belicosos. Tendían a ser muy conflictivos entre ellos. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Si no, continuamos. Le toca a Renato. Oh, Renato me dijo que no iba a poder leer. Entonces, Octavio tampoco lee. José Luis, por favor. Unos 500 años. Unos 500 años después de la caída de Caligastia, hubo un nacimiento generalizado del saber y la religión de tipo primitivo, aunque no por ello menos real beneficioso. Orlandov se convirtió en un gran maestro de la raza azul y volvió a llevar a muchas de sus tribus a la adoración del Dios verdadero bajo el nombre de Jefe Supremo. Fue el avance más importante del hombre azul antes de la posterior adicción a la estirpe adánica que tanto potenciaría su raza. Adición al estirpe. O sea, este hombre azul mejoró mucho con la sangre adánica, ¿no? Bien, acá nos hablan de Orlandov. Es otro líder espiritual, otro profeta, podríamos decir, porque definitivamente eran, estas personas llegaban en el momento preciso para rescatar, ¿no? La espiritualidad en un mundo que estaba sumiéndose en el caos, en la confusión, en el olvido de la divinidad, ¿no? Entonces, justo aparecían para un poco levantar los principios morales, los significados morales y la espiritualidad de las personas, ¿no? Este Orlandov eh, llegó 199.500 años atrás, o sea, casi 200.000 años, ¿no? Y habló de Dios como el jefe supremo. Ustedes van a ver que se habla de Dios y de un solo Dios. Van a ver que el que da aliento, el espíritu más alto, el creador de todo, se habla de un solo Dios. Todos hablaban de un solo Dios, o sea, trataban de rescatar el monoteísmo, porque la gente tendía a adorar a muchos dioses. Muy bien, seguimos. Um, Ma- Mario, ¿puedes leernos el siguiente párrafo, por favor? La si- Las investigaciones y exploraciones europeas sobre la antigua edad de piedra están estrechamente vinculadas al
enterramiento de herramientas, huesos y objetos artísticos de esos antiguos hombres azules, pues perduraron en Europa hasta tiempos recientes. Las llamadas razas blancas de Urantia son los descendientes de estos hombres azules, modificados primero por una ligera mezcla con los amarillos y los rojos, y muy mejorados después por la asimilación de la mayor parte de la raza violeta. Bien, entonces, Gracias. gracias Mario. Estos azules no eran los hombres blancos actuales, ya no hay hombres azules puros. Estos la raza blanca actual es una mezcla del hombre azul con el amarillo y el rojo. Y posteriormente ha, digamos, mejorado su genética con la sangre adánica. Eso es lo que nos explican acá. Bien, y eso es todo con respecto al hombre azul. Pasamos a la raza índigo. Mario, Gloria, por favor, nos lees el número 625. Sí, la 6, la raza índigo. Así como los hombres rojos fueron los más avanzados de todos los pueblos Sangik, los hombres negros fueron los menos progresivos. Fueron los últimos en emigrar de su hogar de las tierras altas. Viajaron a África y tomaron posesión del continente y han permanecido allí desde entonces, excepto cuando han sido llevados por la fuerza de edad en edad como esclavos. Lee el siguiente también para Sí, comentar. aislados en África, los pueblos índigo, como le ocurrió al hombre rojo, recibieron poca o ninguna elevación racial procedente de la infusión de la estirpe adánica. Sola en África la raza índigo progresó poco hasta los días de Orgontón, en los que experimentó un gran despertar espiritual, aunque más tarde se olvidaron casi por completo del Dios de dioses, proclamado por Orgontón. Los hombres índigo no perdieron del todo el deseo de adorar al desconocido y al menos mantuvieron una forma de culto hasta hace unos miles de años. Ok, bien. Acá nos dicen que ellos no fueron muy favorecidos, ¿no? Por las cualidades que tenía el hombre rojo o el hombre azul o los amarillos. Pero tuvieron un líder espiritual que fue Orbonón, no confundir con Orgontón, que es nuestro este, superuniverso. Sistema, sí, Sí, es Orbonón, ¿no? Que es el líder que les hizo despertar la espiritualidad. No nos dicen cuándo apareció Orbonón, pero pues dice hace unos miles de años. Seguramente ha sido el último líder espiritual que vino a levantar el nivel de las razas, ¿no? Eh, y desgraciadamente, a pesar de que Orbonón trató de inculcarles el Dios de dioses, nuevamente el monoteísmo, en esta gente, no pudieron conservar mucho esas tradiciones. Y como vemos en los pueblos africanos, ellos adoran muchos dioses. Hay una gran parte de las naciones africanas que son católicas y otra buena parte que son musulmanes y creen en un solo Dios. Pero todavía hay muchas tribus y muchas etnias en África que están pues a un nivel bastante primitivo. Y otra cosa que no los favoreció fue que recibieron muy poco de la sangre adánica, ¿no? Lo mismo que les pasó a los rojos que quedaron aislados, les pasó a la raza índico. Perdón, alguien está levantando la mano Marlene. Adelante, Marlene. Gracias. ¿Esos líderes espirituales son descendientes de las razas o son seres espirituales enviados, particularmente como un Melquisedec o algún ser espiritual de ese rango? Era un miembro de la misma raza. O sea, para cada raza hubo un líder espiritual. ¿Recuerdan ustedes? Fantat para los hombres verdes, ¿cómo es la cosa? Ona, Monalontón fueron para los rojos. Era un hombre rojo, un hombre verde, un hombre azul, Orlandov, pero
de hecho que fue esa persona de alguna manera designada para esa misión. Vamos a ver en unos documentos más adelante un grupo de gente que trabaja en el planeta, que son los llamados reservistas del destino. ¿Mm? ¿Han oído hablar de eso? Bueno, los que ya han leído el libro una vez lo deben recordar. Esos reservistas del destino son personas que nacen ya con una misión, que está decidida de lo alto. Entonces, ellos nacen en una familia y de repente comienzan a hacer cosas que ni ellos mismos saben por qué. La mayoría de los reservistas del destino no saben quiénes son realmente, pero vienen para cumplir con una misión. Probablemente este Orbonón o Orlandov o Porchunta nunca supieron que habían sido designados como reservistas del destino para llevar un mensaje, para este, crear un cambio o una influencia importante en sus pueblos, en sus razas, donde ellos aparecieron. No fueron seres celestiales, o sea, no fueron Melquisedecs, ni tampoco maestros de la Trinidad, ni tampoco fueron hijos abonales, ¿no? No, fueron seres humanos como cualquier otro, miembros de su grupo racial. Gracias. Ok, ahora sí. Seguimos. Ha leído Lorita. Le tocaría a Marlene. Lees el siguiente, por favor. Oh, Gloria, quería. Y una pregunta, Pepe. Estos reservistas del destino a los que estás mencionando, por ejemplo, ¿tenían algunas facultades un poco más desarrolladas que los demás? Yo creo que sí, mira, vienen para cumplir con una misión y tienen que tener todo lo necesario para el éxito de esa misión, ¿no? O sea, deben tener ciertas cualidades para lo que tienen que hacer. Un tipo de reservista del destino son estos líderes espirituales, pero hay reservistas del destino para todo lo que pueda ser necesario en la evolución de los seres humanos. ¿No? En determinados momentos históricos han habido personas claves que han hecho que quizás gracias a ellos se ha cambiado el curso de la historia. Sí, Es muy interesante esto de los reservistas del destino. sí, sí. Eh, y como les digo, la mayoría de ellos no saben, a no ser que tengan una alta espiritualidad y puedan tener algún tipo de Ujú, conexión o de contacto con sus acostadores, ¿no? No saben que han venido al mundo para cumplir esa misión. Quizás todos tenemos alguna misión y no lo sabemos, ¿no? Pero Pero en alguna forma se sentirán inadaptados en el medio donde están? a algunos les ha tocado una vida muy dura porque quizás han tenido una visión muy adelantada a su tiempo y han Sí. sido, pues, se han dado con una serie de resistencias, rechazos o a veces persecuciones, agresiones, como sucedió con los profetas, ¿no? Que la mayoría fueron perseguidos y asesinados, Ujú. profetas en la historia de Israel. Bien, ok. Pues muchas gracias. A ti, Glorita, adelante entonces. Nos lees A pesar de su atraso, estos pueblos índigo tienen exactamente el mismo estatus ante los poderes celestiales que cualquier otra raza terrenal. Muy bien, esto lo he subrayado porque sea cual sea nuestra condición humana, que seamos más hábiles o menos hábiles, más inteligentes o menos, qué sé yo, ante los ojos de Dios todos tenemos el mismo derecho de llegar al paraíso. Ustedes saben que para salvarse y tener la vida eterna y tomar nuestro camino de ascenso a la perfección, ¿no? Lo único que se necesita es la fe. Y uno puede hacerse hijo de Dios por la fe simplemente tomando la decisión. Para eso es el libre albedrío. O sea, la decisión más grande de nuestra vida es creer o no creer, que es lo mismo que es ser o no ser. ¿No? Porque el que no cree simplemente deja de ser, desaparece. Y si murió en dudas, si murió agnóstico, como decir,
mucha gente que dice, bueno, no veo a Dios y no me consta que exista, o no creo que haya Dios habiendo tanta desgracia en el mundo, ¿no? Esa gente muere y va a tener otra oportunidad cuando vea que realmente había otra realidad después de la muerte, cuando sean despertados, ¿no? En una resurrección, ¿no? Dispensacional, ahí van a ellos darse cuenta de la realidad y en ese despertar elegirán si continúan o siguen pensando que deben desaparecer. No, veo absurdo que alguien pueda decidir lo contrario, ¿no? Pero se le da a escoger de todas maneras. Eso lo hemos leído en otros documentos y también lo vamos a reafirmar cuando veamos los documentos de la vida de Jesús. Ujú. Muy bien. Entonces, no se necesita, para salvarse, no se necesita ser destacado en nada en este mundo. ¿Mm? Simplemente tener fe. Y tener fe es creer en Dios. Creer, eh, hay varios niveles, ¿no? Simplemente pensar que hay un creador, eso ya es suficiente. Pero si pensamos que hay un creador que vive dentro de nosotros, ya es una etapa mucho más avanzada de nuestra madurez espiritual, ¿no? Y después conocer lo que hay después de esta vida a través de la revelación de Durante, ya eso nos pone, nos adelanta en varios mundos mansión. ¿No? Bien, en eso estamos. Muy bien, le tocaría a Mayra. Fueron edades de intensas luchas entre las diversas razas, pero cerca de la sede del príncipe planetario, los grupos más ilustrados y más recientemente instruidos convivían en relativa armonía. Con todo, las razas del mundo no habían logrado aún ninguna gran conquista cultural en el momento en que este régimen se vio gravemente perturbado por el estallido de la rebelión de Lucifer. Ujú. Continúa el siguiente, por favor. Todos estos diversos pueblos conocieron periodos de renacimiento cultural y espiritual. Mansant fue un gran maestro de la época posterior al príncipe planetario, pero solo hacemos mención de aquellos líderes y maestros destacados que ejercieron una marcada influencia e inspiración sobre toda una raza. Con el paso del tiempo, surgieron muchos maestros menores en distintas regiones. En conjunto, contribuyeron mucho a la suma total de las influencias salvadoras que impidieron el desplome completo de la civilización cultural, sobre todo durante las largas y oscuras edades que transcurrieron entre la rebelión de Caligastia y la llegada de Adán. Ujú. Bien, aquí nos están diciendo pues que los pueblos fueron elevados cultural y espiritualmente por esos maestros espirituales y nos hablan de Mansant, otro maestro que vino después del príncipe. ¿Eso qué quiere decir? Que ya las razas se habían mezclado, ya no habían, ya él no fue ya un líder de una raza en particular, ¿no? Sino de la gente que vivía en esa época después de la traición de Caligastia y después que vino la confusión y todo eso. Estamos hablando de hace unos 200.000 años atrás, ¿no? Este Manzán también está en ese grupo de los 24 que le decía que son los consejeros, ¿no? Están todos los dirigentes, está desde Onagar, que es en la época de la raza andólica, antes de las razas de color, después son Anamolontón, Orlandó, Porchunta, etcétera, y también está este Manzán. ¿Mm? Bien, ahora nos dicen que no van a mencionar a todos, pero hubieron muchos profetas, como les decía, siempre hubieron personas, probablemente otros reservistas del destino que vinieron a rescatar, ¿no? Los valores, la espiritualidad, los significados de lo que es Dios, en fin, la creación, pero algunos la pasaron muy mal. Muy bien, continuamos. Am, ha leído Mayra, Me toca, a Renato. Perdón, te toca a ti, José Luis. sí, Sí. hay muchas buenas y suficientes razones para hacer evolucionar tres
o 6 razas de color en los mundos del espacio. Aunque puede que los mortales de Urantia no están en situación de apreciar plenamente todas esas razones, destacaremos las siguientes. Ok, léete la primera para comentarla. La variedad es indispensable para dar pie a un funcionamiento amplio de la selección natural, la supervivencia diferencial de las cepas superiores. Ok, bien, yo creo que hay diferentes razas para que tengamos el reto de saber aceptarnos unos con otros, pasando por encima de nuestras diferencias o de nuestro aspecto, ¿no? Las razas ayudan, al ser tan distintas, ayudan a que nosotros nos veamos como hermanos, no importando el color de la piel o el estatus socioeconómico, ¿no? Pero acá nos dan como primera razón la selección natural, ¿no? Dicen que para que haya una buena selección natural se necesita que haya variedad de razas, obviamente, si no, no habría ninguna selección, ¿no? Tiene que haber, para seleccionar algo, tiene que haber un grupo, ¿no? Sobre los cuales seleccionar. Ok, esa es la primera razón. ¿Cuál es la segunda razón? Am, Mario, nos lees la segunda, por favor. Se obtienen razas mejores y más fuertes a partir del cruce de diversos pueblos cuando las diferentes razas son portadoras de factores hereditarios superiores. Las razas de Urantia se habrían beneficiado de una mezcla inicial de este tipo siempre que el pueblo conjunto resultante pudiera haber sido potenciado posteriormente de forma efectiva mediante una incorporación profunda de la estirpe adánica superior. Subrayado en la presente situación racial de Urantia, cualquier intento de llevar a cabo un experimento así sería desastroso. Ok, Gracias. explicar un poco este párrafo y la parte que es subrayado, ¿no? Bueno, nos dicen que el cruce de las razas con diferentes características y potenciales, ¿no? Mejora y fortalece la descendencia, siempre y cuando el cruce haya sido que entre personas con características o con factores hereditarios superiores, ¿no? Porque si una persona se mezcla con alguien animalizado, como hablábamos de estos mestizos, ¿no? Que se habían mezclado con las razas simias, lo que uno hace es degenerar la raza, ¿no? Y tener una descendencia este, eh, inferior, ¿no? Entonces, debe haber mezcla entre razas, entre personas que sean, digamos, que tengan características de fortaleza, inteligencia y valores superiores, ¿no? Para que esto pueda funcionar bien, ese cruce de razas, ¿no? Em, Además, una vez que las razas han alcanzado su máximo potencial en este cruce favorable o en este cruce positivo, ¿no? Entonces viene la potenciación de la raza adánica. ¿No? Y nos dicen que la raza dánica hubiera sido mucho más beneficiosa si las razas se hubieran mezclado de forma más seleccionada. Esa era una de las labores del príncipe, ver que todo lo que era degenerado o que podía producir una descendencia con, qué sé yo, genes de animales, ¿no? Con agresividades, con psicopatías, ¿no? De personas que pueden llevar un gen asesino, qué sé yo. Entonces, eso no se dio. Y si se vino la sangre adánica sobre razas que estaban mezcladas en una forma no óptima. O sea que todavía arrastraban ciertas taras o ciertos genes propios de los animales, o sea, animalísticos. Bien. Ahora nos dicen que, eh, y esto seguramente desde el punto de vista de los portadores de vida, ¿no? Que si ellos quisieran hacer un experimento así como están las cosas ahora, sería catastrófico. No daría los resultados esperados.
no nos están diciendo que nosotros hagamos el experimento, ¿no? Sino simplemente el portador de vida que redacta el documento dice, en la presente situación racial en Urantia, cualquier intento de llevar a cabo un experimento sería desastroso. Entonces, no está encargando que nosotros lo hagamos. Al menos en este momento, así como están las cosas, no se tiene científicamente ningún método para poder determinar exactamente qué personas son portadoras de genes psicopáticos o de, qué sé yo, el gen asesino que hablan, ¿no? Decían que las personas que tenían ese defecto cromosómico de XXY tenían el gen asesino, pero después se ha demostrado que eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces hay otros problemas que se dan con esa alteración cromosómica de tres cromosomas sexuales, pero no necesariamente el gen asesino, ¿no? Bien, entonces por eso he subrayado esto para comentarlo de esta forma, ¿no? Bien, tendrá que pasar mucho tiempo para que la genética se perfeccione al punto de poder, con una muestra de sangre, ver si una persona este, lleva en sus genes eh, un potenciales de enfermedad o potenciales de conductas antisociales, psicopáticas o asesinas, ¿no? O suicidas también. Todo eso está ahora en todas las personas y no podemos determinarlo, ¿no? A ciencia cierta, digamos, fehacientemente, científicamente hablando. Bien, y las tres últimas se las encargamos a Gloria, por favor. Nos lees las tres últimas razones por las cuales hay variedad de razas. Perdón, es la... Sí, el número 3, esta de acá, 64633. Ok. 64, 60. La, 60. diver- diversificación, ahí, sí, Ay, ¿verdad? ujú. Perdón, sí. La diversificación de las razas favorece la sana competencia. 4. Las diferencias de estatus entre razas y entre grupos dentro de cada raza son esenciales para el desarrollo de la tolerancia y el altruismo humano. 5. La homogeneidad de la raza humana no es deseable hasta que los pueblos del mundo en evolución hayan alcanzado niveles relativamente altos de desarrollo espiritual. Muy bien, muy bien. Nos dicen que personas distintas pueden competir sanamente, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan distintas personas o distintas con diferente potencial genético, ¿no? Debería estimular una sana competencia, ¿no? Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos vemos cómo compiten gente de diferentes estirpes o raciales, ¿no? Bien, y ya sabemos quiénes son los que siempre ganan las carreras, ¿no? Esas carreras de velocidad o de saltos, en fin, ¿no? Bien. Y en cuarto lugar, nos dicen que las diferencias de estatus entre razas y entre grupos de la misma raza son esenciales para el desarrollo de la tolerancia y el altruismo humano. Para mí, esto es lo más importante. Lo más importante es que la existencia de personas diferentes estimule nuestra tolerancia y nuestro altruismo, o sea, el deseo de ayudar, el deseo de considerar a la otra persona como un hermano, no importando su color de piel ni su condición social, ¿no? Esa es para mí la razón más importante de que existan razas. Y por último, nos dicen que solo cuando la humanidad haya alcanzado un alto nivel espiritual es deseable la existencia de una sola raza, que sería la raza homogénea. Ya hemos hablado de eso. Al final, cuando los mundos llegan a luz y vida, hay una sola raza, así como un solo gobierno, una sola religión, un solo sistema político. Y esa raza mezcla, que es la mezcla de todas las razas, de las 6 razas de color, más el aporte adánico y todo, se llama el blanco de las esferas, que no es precisamente una piel blanca
precisamente, ¿no? Sino se llama así, el blanco de las esferas, que es las razas ya totalmente amalgamadas en un mundo que está en luz y vida, ¿no? Al final todos vamos a terminar en blanco de esferas. Bien, eso lo vimos en unos documentos anteriores que ya hemos leído. Pasamos a la siguiente sección. ¿Qué pasó? Marlene se salió y ya está volviendo a entrar. Parece que se le cortó el internet. Ok. Le tocaría ahora justo leer a Marlene. Marlene, ¿qué pasó? ¿Te sacó el internet? Sí, Ah, ok. ¿Nos puedes leer la última sección del documento? El primer párrafo, por favor. el 7 Sí, o el 635. no, ya ese ya lo leímos. 7, la El 7, dispersión. ok. 7. La dispersión de las razas de color. Cuando los descendientes de color de la familia Sanguí empezaron a multiplicarse y a medida que buscaban la oportunidad de expandirse a los territorios adyacentes, el quinto glaciar, el tercero de la cuenta geológica, había avanzado mucho sobre Europa y Asia en su deriva hacia el sur. Estas primeras razas de color sufrieron una prueba extraordinaria debido a los rigores y privaciones de la edad glaciar en la que se originaron. Este glaciar era tan extenso en Asia que la emigración hacia el este de Asia estuvo cortada durante miles de años, y hasta la posterior retirada del mar Mediterráneo, resul- resultado de la elevación de Arabia, no les fue posible alcanzar África. Y ya está. Miren ustedes. Ahora nos van a hablar cómo las razas fueron extendiéndose por el mundo y fueron poblando el mundo, ¿no? Los primeros descendientes de estas razas Sanguí, que son las razas de color, no pudieron migrar muy lejos debido a la presencia del quinto glaciar, que según la geología es el tercero oficialmente. Ya sabemos que los dos primeros pasaron desapercibidos porque no llegaron a cubrir mucho parte de Europa, ¿ok? Em, pero en este tercer glaciar de los geólogos, que en realidad es el quinto, ¿no? Europa y Asia estaban demasiado invadidas por el hielo y esto duró miles de años, ¿no? Hasta que el Mediterráneo se fue retirando, ¿no? Porque emergió todo lo que es ahora la península arábica, ¿no? Y también el paso al África estuvo cortado también. Ok. Miren todo esto, cómo duraba miles de años. Es increíble. Mayra, por favor, nos lees el siguiente. Resultó así que durante casi 100.000 años estos pueblos Sangheq se extendieron por todas las estribaciones de las montañas y se mezclaron más o menos entre ellos, a pesar de la peculiar, aunque natural, antipatía que pronto se manifestó entre las diferentes razas. Continúa el siguiente, por favor, para comentarlo. En- ok. Entre los tiempos del príncipe planetario y los de Adán, la India alojó a la población más cosmopolita jamás vista sobre la faz de la Tierra, pero fue muy lamentable que en esa mezcla hubiera tantos elementos de las razas verde, naranja e índigo. Estos pueblos Sangheq secundarios encontraron que la existencia era más fácil y agradable en las tierras del sur, y muchos emigraron posteriormente a África. Los pueblos Sangheq primarios, las razas superiores, evitaron los trópicos. El hombre rojo salió hacia el nordeste de Asia, seguido de cerca por el hombre amarillo, mientras que la raza azul fue hacia el noroeste y llegó a Europa. Ok. Muy bien, entonces vamos a explicar brevemente en qué consistió esto, ¿no? Este, debido al glaciar, se tuvieron que quedar donde estaban y esto favoreció la mezcla de razas, a pesar de que habían ciertos conflictos, ciertas antipatías entre ellos. Y
Bueno, se dieron algunas combinaciones de raza más afines que otras, y esto duró casi 100.000 años. En donde hubo más mezcla racial es en la región de la India. Nos dicen, por eso la India fue la más cosmopolita, ¿no? Bien, entre la llegada del príncipe y la llegada de Adán y Eva. O sea, el príncipe llegó hace 500.000 años y Adán y Eva llegaron hace 37.000 y pico de años. Imagínense en cuánto tiempo hubo esa mezcla racial. Desgraciadamente dice que fueron razas secundarias. O sea, las razas primarias son roja, amarilla y azul, como los colores para hacer las pinturas. Y las razas secundarias son la verde, la naranja y la índigo, ¿no? Como quien dice, combinaciones de otras que no tienen las mejores cualidades, aparentemente, al menos para crear una civilización, ¿no? Fuerte. Entonces, y ahí se vio que estas razas que tenían mucho de naranja, verde e índigo, buscaron los climas cálidos, la vida más fácil, más tranquila, ¿no? En los trópicos, y fueron poblando África, mientras que las razas primarias, eh, acá el documento nos dicen que eran superiores, evitaron los trópicos y buscaron las zonas frías, ¿no? Eh, Al final, el hombre rojo migró hacia el Asia y detrás de ellos los amarillos que terminaron desplazándolos hacia América. Ustedes recuerdan que hemos leído eso, ¿no? Primero el Asia fue poblada por el hombre rojo, pero después los amarillos los desplazaron. El hombre azul migró al noroeste, hacia Europa. Bien, seguimos. José Luis, por favor. Los hombres rojos empezaron pronto a emigrar hacia el nordeste, siguiendo al retroceso del hielo. Rodearon las tierras altas de la India y ocuparon todo el nordeste de Asia. Fueron seguidos de cerca por las tribus amarillas que terminaron por expulsarlos de Asia hacia la América del Norte. Continúa el siguiente, porque esto ya lo comentamos. Cuando los restos de la línea relativamente pura de la raza roja abandonaron Asia, había 11 tribus y sumaban algo más de 7.000 hombres, mujeres y niños. Estas tribus iban acompañadas de 3 pequeños grupos de ascendencia mixta, el más grande de las cuales era una combinación de razas naranja y azul. Estos 3 grupos nunca fraternizaron plenamente con el hombre rojo y pronto se dirigieron hacia el sur a México y América Central, donde se les unió más tarde un pequeño grupo de amarillos y rojos mezclados. Todos estos pueblos se casaron entre sí y fundaron una nueva raza amalgamada, mucho menos belicosa que la de los hombres rojos de línea pura. En un periodo de 5.000 años, esta raza amalgamada se escindió en 3 grupos que establecieron las civilizaciones respectivas de México, América Central y América del Sur. La rama sudamericana recibió un ligero toque de la sangre de Adán. Muy bien. Este párrafo es muy interesante. Miren, cuando el hombre rojo llegó a Norteamérica, habían algo así como 7.000 hombres que eran de raza pura, raza roja, ¿no? Entre hombres, mujeres y niños. Y estos estaban conformando unas 11 tribus, ¿no? Pero detrás de ellos vinieron gente de raza mixta, también desplazados del Asia, que eran mezcla de azul con naranja, ¿no? Y que no compatibilizaron mucho con estos rojos puros y terminaron yéndose a colonizar la parte sur de Norteamérica, ¿no? El México y también Centroamérica. ¿No? En esa zona, dice, se les unió un pequeño grupo de amarillos y rojos mezclados también. ¿No? Bien. Y todos al final se casaron entre sí, o sea, se formó, se amalgamó en una nueva raza amalgamada
eh, que obviamente ya tenían muy poco de raza roja y eran mucho menos belicosos. ¿M? Y después de 5.000 años de que se establecieron esos pueblos, este, se formaron tres grupos que dieron origen a las civilizaciones de México, de Centroamérica y de Sudamérica. Y otra cosa interesante que nos dicen es que el grupo que migró a Sudamérica del Sur, acá les he puesto una imagen de los incas y de la cultura inca, ¿no? Que se extendió por gran parte de América del Sur, inclusive casi hasta Centroamérica, recibió un aporte de sangre adánica, o sea, por una migración andita que hubo a través del Océano Pacífico, desde las islas del Japón y de la Polinesia. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, por eso que ellos tuvieron un poco más de talento para organizarse como civilización. Bien, seguimos. Mario Aníbal, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Los primeros hombres rojos se mezclaron en cierta medida con los amarillos en Asia y los descendientes de esta unión se dirigieron hacia el este y a lo largo de la costa meridional. Con el tiempo fueron empujados hacia las penínsulas y las islas costeras por la prolífica raza amarilla. Muy bien. Son los hombres morenos de hoy en día. Ya, miren qué interesante. Antes de que se fueran todos los rojos de Asia a América, ¿no? Hubo mezcla de rojos con amarillos. ¿M? Y esta mezcla de hombres morenos que les dicen fueron desplazados hacia las penínsulas e islas costeras. Estamos hablando del sudeste asiático, ¿ok? O sea, todas esas islas, ¿no? Y esas penínsulas que hay fueron descendientes de la raza amarilla mezclada con la roja. Muy bien, seguimos. Gloria, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Sí, la raza amarilla. La raza amarilla ha seguido ocupando las regiones centrales del este de Asia. De las 6 razas de color, es la que ha sobrevivido en mayor número. Aunque los hombres amarillos se ensarzaban en guerras raciales de vez en cuando, no mantuvieron las constantes e implacables guerras de exterminio que caracterizaron a los hombres rojos, los verdes y los naranjas. Estas 3 razas se destruyeron prácticamente a sí mismas antes de ser casi aniquiladas por sus enemigos de otras razas. Ujú. Em, si viniera alguien de otro planeta y estudiara nuestro mundo, se daría cuenta de que la mayor parte de la población de este planeta es de raza amarilla, curiosamente, ¿no? Es la raza que pudo sobrevivir más. ¿Por qué? Porque eran pacíficos, ¿no? Y organizados. Entonces, por eso se han reproducido a ese grado, ¿no? De ser poblaciones muy grandes. Eh, a ver, voy a abrirle la puerta a Ketty. Ya está entrando Ketty. Qué bueno. La vamos a incluir entre las lectoras también. Bien. Entonces, si bien la raza amarilla ha tenido algunos enfrentamientos entre ellos, entre diversas tribus, son las que mejor han sobrevivido. ¿Ok? Los rojos, los naranjas y los verdes, desgraciadamente, se mataron entre ellos, ¿no? Antes de ser exterminados, sus remanentes, por otras razas enemigas, ¿no? Bien. Ah, ¿qué más nos dicen? Los pueblos Sangik pudieron ir emigrando a Europa en oleadas gracias al poco avance del quinto glaciar en Europa. Bien, seguimos. Kitty, bienvenida. Ujú. Te voy a incluir entre las lectoras. Entonces ha leído Mayra, creo, ¿verdad? Le tocaría a José Luis. Adelante, José Luis. Es como el quinto glaciar, ¿verdad? Sí, desde ahí.
Como el quinto glaciar no se extendió mucho hacia el sur en Europa, estos pueblos Sangui tuvieron el camino parcialmente abierto para emigrar hacia el noreste, y al retirarse el hielo, los hombres azules, junto con otros pequeños grupos raciales, emigraron hacia el oeste, siguiendo las antiguas sendas de las tribus de Andón. Invadieron Europa en oleadas sucesivas y ocuparon la mayor parte del continente. Ujú, sí, ya me había adelantado a comentarles este párrafo. Sí. A ver, Ketty, ¿nos lees los dos siguientes? A ver, en Europa encontraron pronto a los descendientes neandertales de su primitivo antepasado común Andón. Esos neandertales europeos más antiguos habían sido empujados hacia el sur y al este por el glaciar. Por eso estaban en el lugar adecuado para encontrarse con sus primos invasores de las tribus Anjik y absorberlos rápidamente. Para empezar, las tribus Anjik eran en general más inteligentes que los deteriorados descendientes de los primeros hombres andónicos de las llanuras y muy superiores a ellos en casi todos los aspectos. El cruce de estas tribus Anjik con los pueblos de Neandertal mejoró inmediatamente la raza más antigua. Esta inyección de sangre Sanjik, muy en particular la del hombre azul, fue la que produjo en los pueblos de Neandertal la mejora apreciable que se manifestó en las oleadas sucesivas de tribus cada vez más inteligentes que barrieron Europa desde el este. Ok. Miren lo que Ujú. pasó. Los descendientes de Andong y Fonta, degenerados, eran estos de neandertales, ¿no? Y ya estaban ocupando estas amplias zonas de Europa. Pero cuando migran el hombre, los azules y los amarillos, ¿no? Al retirarse el glacial, se encuentran con estos neandertales, descendientes andonitas, ¿no? Entonces, la gente, estas razas de color sanguic, muy superiores a los neandertales, ¿no? Terminan mezclándose con ellos, con estos pueblos, y mejorando la raza neandertal, ¿no? Eh, en esta raza Sanguic había una estirpe, digamos, era rica en la raza azul, por eso les digo que fueron superiores. Otra vez Marlene tuvo que salir. Bien. Entonces, esto hizo que la raza neandertal elevara su genética y pudiera tener mayores posibilidades de generar una civilización. Muy bien. Gracias, Ketty. Ahora sí, Marlene, ¿nos puedes leer el siguiente? ¿Cuál es? Porque me sacó el internet y volví a entrar. ¿Qué numeral? Acabamos de leer el 6, el 710. Te tocaría estos dos, creo que Ok, es casi terminando, sí. listo. La nueva raza. Esta nueva raza de neandertal se extendió desde Inglaterra hasta la India durante el periodo interglacial siguiente. El resto de la raza azul que quedaba en la antigua península pérsica se amalgamó más tarde con algunas otras, principalmente la amarilla. La mezcla resultante, algo potenciada posteriormente por la raza violeta de Adán, ha perdurado en las tribus nómadas modernas, morenas de los árabes modernos. Bueno, sí. Todo intento de identificar la ascendencia sanguínea de los pueblos modernos debe tener en cuenta la mejora posterior de las cepas raciales por la aportación de sangre adánica. Ok, 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 ok. Ah, ok. Nos hablan acá de la península pérsica, ¿no? Entonces, el resto de la raza azul en la antigua península pérsica se amalgamó más tarde con la raza amarilla, principalmente. Esta raza fue repotenciada con la sangre adánica, nos dicen, ¿no? Y constituyen las tribus nómadas morenas de los árabes actuales. Probablemente de ahí viene el pueblo de Israel, de esas tribus nómadas, de esa zona, ¿no?
las, las 12 tribus de Israel. Eso vamos a ver más adelante. Interesante esto. Muy bien. Seguimos. Mayra, por favor. Las razas superiores buscaron los climas del norte o los templados, mientras que las razas naranja, verde e índigo se dirigieron sucesivamente hacia África por el puente terrestre recién emergido que separó el Océano Índico del Mediterráneo en retroceso hacia el oeste. Continúa con el siguiente, por favor. El último de los pueblos Sangik en emigrar desde su centro de origen racial fue el hombre índigo. Hacia la época en que los hombres verdes aniquilaban en Egipto a la raza naranja en una contienda de la que salieron muy debilitados, empezó el gran éxodo negro hacia el sur por Palestina y a lo largo de la costa. Más tarde, cuando estos fornidos pueblos índigo invadieron Egipto, aniquilaron al hombre verde por la pura fuerza de su número. Esa raza índigo absorbió los restos del hombre naranja y gran parte de la estirpe del hombre verde, de forma que ciertas tribus índigo se vieron muy mejoradas por esta amalgamación racial. Miren ustedes. Entonces, nos dicen, bueno, nuevamente repiten que las razas superiores buscaron los climas nórdicos, ¿no? O templados, mientras que las inferiores buscaban ir al sur, donde había calor, donde pues era más fácil la vida, ¿no? Y entonces ocuparon el África y parte del sur de la India. Bien. Y los últimos en salir fueron los hombres índigo, dicen. Tomaron la ruta al sur por Palestina, bordeando la costa, llegaron a Egipto, y luego de la guerra de exterminio que tuvieron los naranjas con los verdes, ¿no? En los cuales habían quedado muy debilitados, a pesar de que eran gigantes y todo, los índigos pudieron, digamos, doblegarlos, ¿no? Porque ya quedaban muy pocos y los índigos eran muchos. O sea, nos dicen, pues, por la fuerza, por su superioridad numérica, pudieron terminar o eh, superar, ¿no? La poca resistencia que podían hacer los remanentes de hombres verdes y naranjas que habían quedado en esa zona del África, ¿no? El Egipto. ¿Mm? Bien, entonces el pueblo índico absorbió estos verdes y naranjas, ¿no? Eh, ¿Qué más nos dicen? Ya. Entonces, esta absorción de las características raciales de los verdes y los naranjas mejoró el nivel biológico de la raza índiga. Por eso les decía, parece que los índigos puros no eran altos, eran más bien término medio, tirando para bajitos. Y por eso que hay tribus en el África que son muy altos y otras tribus que son bastante pequeños, ¿no? Los Watusis y los pigmeos, los dos extremos. Bien, todo esto viene por esa amalgamación con lo que quedaba de la verde y la naranja. Ok. ¿Ha leído Mayra? José Luis. De este modo, Egipto fue dominado primero por el hombre naranja, luego por el verde, más tarde por el índigo, y más tarde aún por una raza híbrida de hombres índigo, azules y verdes modificados. Pero mucho antes de la llegada de Adán, los hombres azules de Europa y las razas mestizas de Arabia habían expulsado de Egipto a la raza índigo y la habían empujado muy hacia el sur del continente africano. Continúa el siguiente párrafo, por favor, José Luis. Hacia el final de las migraciones Sangik, las razas verde y naranja ya no existen. El hombre rojo ocupa América del Norte, el hombre amarillo el este de Asia, el hombre azul Europa y la raza índigo se ha dirigido a África. La India alberga una mezcla de las razas Sangik secundarias y el hombre moreno, mezcla del rojo y el amarillo,
ocupa las islas de la costa asiática. Una raza amalgamada de potencial algo superior ocupa las tierras altas de América del Sur. Los andonitas más puros viven en las regiones del extremo norte de Europa y en Islandia, Groenlandia y el nordeste de América del Norte. Ok, en este párrafo, en estos últimos párrafos nos hacen un balance de cómo fue la distribución de estas razas, la emigración de estas razas Anguic, ¿no? Nos dicen que al final Egipto quedó poblada por una mezcla híbrida de hombres índigo, azules y verdes modificados, los cuales fueron expulsados por los hombres azules de Europa y los mestizos morenos de Arabia, antes de la llegada de Adán y Eva. Por lo tanto, no recibieron el aporte adánico y quedaron un poco relegados al sur de África. Al final de todas estas migraciones, las razas anguí quedaron repartidas por el mundo, ¿no? De la forma muy parecida a la que están ahora, ¿no? Hombres rojos en Norteamérica, el amarillo al este de Asia, el hombre azul en Europa, ¿no? Estamos hablando ya de razas mezcladas, ¿ah? La raza índigo en África. La India alberga, nos dice, una mezcla de razas anguí secundarias. El hombre moreno o cobrizo, ¿no? En el libro en inglés dice brown people, ¿no? Que es una mezcla del rojo y el amarillo, ocupa las islas de la costa asiática. Y una raza amalgamada con potencial algo superior ocupa las tierras altas de América del Sur. Los Andes, podríamos decir, porque ¿cuáles son las tierras altas? Las montañas, ¿no? Las sierras. Bien. Ok, y nos dicen finalmente que los andonitas más puros están en el extremo norte de Europa y en Islandia, Groenlandia y el nordeste de Norteamérica o América del Norte. Muy bien. Gracias, José Luis. Mario, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Durante los periodos de máximo avance glaciar, las tribus de Andón más occidentales estuvieron a punto de ser empujadas al mar. Vivieron durante años en una estrecha franja al sur de la presente isla de Inglaterra, e impulsados por la larga historia de avances glaciales. Terminaron por hacerse a la mar a la llegada del sexto y último glaciar. Fueron los primeros aventureros marinos, construyeron embarcaciones y partieron en busca de nuevas tierras que esperaban que estuvieran libres de las aterradoras invasiones del hielo. Algunos de ellos llegaron a Islandia, otros a Groenlandia, pero la inmensa mayoría pereció de hambre y sed en el mar abierto. Gracias. Gracias, Mario. Recuerden que cuando hablamos de las invasiones de hielo, ¿no? Había una parte del sur de las Islas Británicas, Inglaterra, básicamente, a donde no llegó el hielo. Bueno, ahí se pudieron refugiar estas tribus de Andón más occidentales, ¿no? En una estrecha franja al sur de Inglaterra. Bien, pero cuando les vino el sexto y último glaciar, tuvieron que irse al mar. O sea, tuvieron que agudizar el ingenio, construir barcos como Dios los ayudó y se hicieron a la mar en busca de tierras libres de hielo. Ellos fueron los primeros marinos, los primeros aventureros marinos, ¿no? Y nos dicen que algunos llegaron a Islandia, otros a Groenlandia, pero la mayoría pereció en el mar. Bien. Ahora nos dicen algo más interesante. Le tocaría a Gloria. ¿Nos lees el siguiente párrafo, por favor? Sí. Hace algo más de 80.000 años, poco después de que el hombre rojo entrara en el noroeste de América del Norte, la congelación de los mares del norte y el avance de los campos locales de hielo en Groenlandia empujaron a los esquimales descendientes de los aborígenes de Urantia a buscar una tierra mejor, un nuevo hogar. Tuvieron éxito en su aventura cuando cruzaron sanos y salvos los angostos estrechos que separaban entonces
Groenlandia de las masas de tierra del nordeste de América del Norte. Alcanzaron el continente unos 2100 años después de que el hombre rojo llegara a Alaska. Más tarde, algunos descendientes mestizos del hombre azul que viajaron hacia el oeste se amalgamaron con los esquimales más recientes, y esta unión fue ligeramente beneficiosa para las tribus esquimales. Mira tú. Y el siguiente, por favor, Lori. Sí, hace unos 5000 años, una tribu india y un solitario grupo esquimal se encontraron por casualidad en la costa sudeste de la bahía de Hudson. A estas dos tribus les resultó difícil comunicarse, pero muy pronto se casaron entre sí y los esquimales terminaron siendo absorbidos por los hombres rojos más numerosos que ellos. Ese fue el único contacto del hombre rojo norteamericano con otra estirpe humana hasta hace unos 1000 años, cuando el hombre blanco desembarcó casualmente por primera vez en la costa atlántica. Miren ustedes, estos dos párrafos son bien interesantes, que nos dicen que hace poco más de 80.000 años, ¿no? Ya se congeló por completo el Mar del Norte y el hielo también invadió Groenlandia, obligando a los esquimales, que son descendientes de los andonitas, a salir en busca, más al sur en busca de mejor tierra, ¿no? Y lo lograron, cruzando angostos estrechos, dicen, hasta el nordeste norteamericano. Llegaron al continente unos 2100 años después de que el hombre rojo ya había ocupado el continente. Alaska, principalmente proveniente de Asia, ¿no? Por ahí entró el hombre rojo. Posteriormente, esas tribus mestizas del hombre azul se desplazaron hacia el oeste. O sea, si es el hombre azul, vendrían de Europa, me imagino, ¿no? Y se mezclaron con los esquimales. Esto elevó la calidad racial de los esquimales. ¿Mm? Y después nos hablan de un encuentro fortuito que sucedió hace unos 5000 años entre una tribu india. Estamos hablando de los indios americanos, no de la India, ¿no? Sino las tribus de pieles rojas, ¿no? Se cruzó con un grupo esquimal que venía y se encontraron al sudeste de la bahía de Hudson. Y esta gente se cruzó entre ellos, se amalgamaron con los hombres rojos, ¿no? Bien, luego de este contacto, el hombre rojo ya no tuvo más contacto con otra raza hasta la venida del hombre blanco a Norteamérica, nos dicen, hace 1000 años. Pónganse a pensar, Colón descubrió América en 1492, o sea que a la fecha que se escribió el libro Durante habrían pasado este, 442 años. A la fecha actual, al 2024, el descubrimiento de América tiene 532 años, pero nos hablan de hace 1000 años. Esto quiere decir que antes de Colón llegaron a las costas de América, dice, por primera vez, ¿no? Gente que venía desde Groenlandia y desde la Escandinavia, ¿no? Serían los vikingos, pienso yo. Por eso que dicen que Colón tenía planos y tenía mapas de estas rutas que habían seguido estos navegantes que habían llegado por primera vez a América. Bien. Y el último párrafo se lo damos a Ketty. Cierras con broche de oro, Ketty. Muy bien. Las luchas de esas edades primitivas se caracterizaron por el coraje, la valentía e incluso el heroísmo. Y todos lamentamos que tantos de aquellos rasgos robustos y excelentes de vuestros primeros ancestros se hayan perdido para las razas más recientes. Aunque apreciamos el valor de muchos de los refinamientos resultantes del progreso de la civilización, echamos en falta la magnífica perseverancia y espléndida entrega de vuestros primeros ancestros que rayaban con frecuencia en lo grandioso y lo sublime. Presentado por un portador de vida residente en Urantia. Ok, vamos a Gracias. dejar de compartir el libro. Bueno, pues entonces nos dicen que tanto el hombre primitivo
como las razas Anguic y los hombres adánicos, ¿no? Demostraron una gran valentía, una tenacidad, un heroísmo. Desgraciadamente, por esas luchas que hubieron, esas guerras, se perdió mucho de lo mejor de esas razas. Quedó muy poco de lo bueno en las razas actuales, los pueblos del mundo más recientes, ¿no? Y el revelador del documento, ¿no? Aprecia mucho el avance de la civilización actual, quizás la tecnología. Estamos hablando de la tecnología de los años 30, ¿no? Ya habían automóviles, ya había, pues, revolución industrial, ya se había dado, pero añora la grandeza, la sublimidad de los ancestros, nuestros ancestros, ¿no? Eh, que les tocó vivir, ¿no? Los albores de la civilización, ¿no? Bien, entonces con esto terminamos este documento de las razas, ¿no? Eh, yo quería mencionarles un pequeño resumen, ¿no? En este planeta se dieron las razas de una forma muy especial. Normalmente no hay andonitas. Normalmente no aparecen un andón y fonta en los planetas. Eso sucedió solamente aquí en Urantia, en nuestro mundo, ¿no? Por lo general en los mundos aparecen las razas Anguic, o sea, las razas de color, ¿no? Porque acá aparecieron todas juntas en una familia que se llamó la familia Sanguic. Y aparecen las razas en forma sucesiva, eh, primero la roja, después la amarilla, después la azul, así, ¿no? En este mundo, en este planeta, la primera raza que podríamos llamar los andonitas, los descendientes de Andón y Fonta. Después las razas Sanguic, las primarias, amarilla, roja y azul, y las secundarias, naranja, verde e índigo, todas juntas en una generación. Luego hay una raza nueva que sucede, que se da cuando viene la traición del príncipe planetario y su séquito comienza a tener descendencia en el planeta. Esos son los noditas, que vamos a ver en los siguientes documentos, ¿no? Vienen los noditas que son descendientes de ese séquito corpóreo del príncipe. También se les llama, los mencionan como dalamatianos, porque vienen de una localidad que se llamaba Dalamatia, que fue el centro de las escuelas del príncipe, ¿no? Cuando viene Adán y Eva, se genera una nueva raza, que es la raza violeta, o también llamada la raza adanita. Adamitas también dicen algunos, ¿no? Porque viene de Adam en inglés, ¿no? Y después vienen los adamsonitas, que son la descendencia del hijo mayor de Adán, que era un hombre de raza pura, violeta, que se casa con una nodita pura, o sea, con una descendiente de este séquito corpóreo del príncipe, ¿no? Y de ahí nacen una nueva raza que es los adamsonitas, los descendientes de Adamson, el hijo mayor de Adán y Eva, con Rata, una nodita pura, ¿no? Y después vienen los anditas, que son descendientes de estos adamitas con otras razas, con noditas y otras razas. Y después, también el libro nos habla de los sumerios. La civilización sumeria se supone que fueron los últimos rezagos anditas en la Mesopotamia, ¿no? Y para la historia de la humanidad, los sumerios son la civilización más antigua que existe en este mundo. Ok. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Antes de pasar al siguiente documento, vamos a comenzarlo nomás porque nos quedan solamente unos 35, 40 minutos. Ok, voy a compartirles el siguiente documento. Oh, perdón, no está abierto. Voy a salir de acá. Primero tengo que cerrar este. Ok, vamos a cerrar este. Este es el documento 65. Ah, Dios mío, ¿dónde está? Disculpen, ¿ah? Ah,
Documentos ilustrados, parte 3. Aquí está. Yo lo pasé a PDF para que no me vaya a molestar la pantalla. Ok. Vamos a minimizar y ahora sí se puede compartir. Ok. ¿Lo ven? ¿Ya lo ven? Sí, ya, Pepe, ya está, ya está. Ok. Ah, no le he dado la bienvenida a Anita. Anita, bienvenida. No te preocupes, no vas a leer. Ani, pero te voy a anotar acá como asistente. Muy bien. Entonces había leído Ketty. Marlene, por favor, empiezas el primer párrafo de este documento tan interesante. Documento 65. El sobrecontrol de la evolución. La vida evolutiva material básica, la vida anterior a la mente, es formulada por los controladores físicos maestros e impartida por los 7 espíritus maestros en conjunción con la administración activa de los portadores de vida encargados de ello. Como resultado de la función equivalente a esta triple creatividad, se desarrolla en el organismo la capacidad física de alojar la mente, es decir, los mecanismos materiales para reaccionar inteligentemente a los estímulos ambientales externos y más tarde a los estímulos internos originados en la mente misma del organismo. Perfecto. Un segundito que quiero hacerles un comentario aquí. Este documento nos va a explicar cómo se genera la vida en los mundos y cómo evoluciona la vida en esos mundos. A ver, aquí tengo una notita para no decirles algo mal dicho, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo evoluciona la vida y cómo es supervisada esta evolución? Todo está a cargo de los portadores de vida. Sin embargo, la vida, que ustedes saben, tiene un origen divino. El ser humano, lo vuelvo a repetir, jamás creará vida. Nunca conocerá su fórmula. Por eso nos dicen, el revelador de este documento comienza diciendo que la vida premental, o sea, antes de que exista la mente hay vida, ¿no? Y hay ciertos tipos de vida que pueden desarrollar mente y otros no. O sea, antes de la mente. Es una formulación, dice. O sea, hay una fórmula para crear esta vida. La vida de un organismo es formulada por controladores físicos y los espíritus maestros, quienes la imparten, junto con, o sea, en conjunción con los portadores de vida, quienes la llevan a los mundos. Son quienes están investidos, dicen ordained, en inglés usan esa palabra que quiere decir que están ellos autorizados o están consagrados para esa misión, para esa tarea, los portadores de vida. ¿Mm? Entonces, decimos que la vida es una fórmula. La, los reveladores dicen, el revelador de este documento, porque es un portador de vida, ¿no? Dice, la vida es formulated, ¿no? ¿Qué significa formular en el diccionario inglés? Vamos al Webster, ¿no? Dice, reducir o expresar en una fórmula. Por ejemplo, H2O es una fórmula. Desarrollar una fórmula para preparar algo o preparar de acuerdo a una fórmula. ¿Mm? Bien. Poner algo hecho en una expresión sistematizada. O sea, una fórmula. H2O es una expresión sistematizada, ¿no? Y pone como sinónimos de formular, idear, inventar, crear, establecer o fabricar. En el diccionario español, formular tiene otra, la definición y las acepciones son mucho más simples que lo que significa formular en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos concluir de este análisis semántico de la palabra, ¿no? La vida se inicia entonces por la acción coordinada de estos 3 seres celestiales. Uno la formula
el otro la imparte y el tercero la distribuye. ¿Ok? Bien. Pero estamos hablando también de una vida que desarrollará la capacidad física de mente, es decir, la mente material, que consiste en los mecanismos inteligentes de reacción a estímulos externos y más tarde a estímulos internos, nos dicen, influencias que tendrán origen en la mente misma del organismo. Y acá me puse a pensar, ¿qué influencia puede haber dentro de nuestra misma mente? ¿No? Probablemente se estén refiriendo a los ajustadores del pensamiento. ¿Mm? Bueno, eso me hizo meditar mucho. Vamos a ver qué más nos dicen más adelante. Mayra, por favor, nos lees el siguiente párrafo. Hay pues tres niveles distintos de producción y evolución de la vida. 1. El dominio de la energía física, la producción de la capacidad mental. 2. El ministerio de mente de los espíritus adjuntores, que incide en la capacidad de espíritu. 3. La dotación de espíritu de la mente del mortal, que culmina en el otorgamiento del ajustador del pensamiento. Ok. Bien. Acá aparentemente nos están hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando que hay tres niveles de producción y evolución de la vida. El dominio o ámbito de la energía física, ¿no? La producción de la capacidad mental o la producción de un organismo capaz de tener mente, ¿ok? En segundo lugar, nos hablan del ministerio de mente, de de los espíritus ayudantes de la mente. Que en esta traducción le dicen espíritus adjutores. No sé por qué han usado esa palabra, pero bueno, que en inglés dice adjutant y adjutant es ayudante. Adjutant se usa digamos, en las organizaciones castrenses, en la milicia, como el ayudante del general o el ayudante del teniente, qué sé yo, ¿no? Sí que te querías preguntar algo. Ahora sí. Mira, en el punto 3 dice la dotación de espíritu de la mente del mortal que culmina en el otorgamiento del ajustador del pensamiento. O sea, en realidad nosotros no tenemos espíritu hasta que no hasta que no nos llega el ajustador. ¿O de qué espíritu está hablando? ¿Del espíritu de la verdad? No, eso está al margen. O sea, esto no existe el espíritu de la verdad todavía, en este momento. ¿De No. qué espíritu está hablando acá? La dotación de espíritu de la mente del mortal, que culmina en el otorgamiento, no sé si se trata de los espíritus ayudantes de la mente, ¿no? Tal vez. En el punto No 2 sé. justamente Tres, estábamos tres, tres, en hablando el de los punto ayudantes. 3. En el punto 3 nos habla de la dotación de espíritu de la mente mortal. O sea, la mente mortal no es espíritu. El ser mortal no nos da una condición espiritual. O sea, venimos de la evolución desde los animales, en fin, y hemos desarrollado una mente capaz de conectarse a los espíritus adjutores o ayudantes de la mente, y además una mente capaz de recibir una dotación espiritual. Esa dotación espiritual, ¿no? Es el ajustador del pensamiento, como tú dices. Bien. No, está escrito. Lo que pasa es que cuando dice que culmina, o sea, quiere decir que ya, O sea, bueno, hay ya, un no la voy a proceso, hacer larga, porque discúlpeme, pero hay un me parece proceso que es una primero. redundancia esto. Sí, hay un proceso, digamos, de preespiritualización que culmina con la llegada del ajustador. O sea, gracias a los ayudantes de la Revelación. mente que están en el punto 2, la persona La va cap- tomando conciencia de lo que es bueno y malo. Si no, no podría Ujú. tomar esa decisión moral que desencadena la llegada del ajustador. No sé si me queda claro. Sí, Sí, entiendo. queda Gracias. claro eso, ¿no es cierto? Entonces, primero hay una parte física, hay una mente con la capacidad de desarrollar, ¿no? Este, hay un organismo físico con la capacidad de desarrollar una mente inteligente, ¿ok? Después, esa mente inteligente recibe la influencia de los espíritus ayudantes. ¿M?
Y finalmente esa mente inteligente con esos espíritus ayudantes alcanza un nivel de espiritualidad que culmina con la llegada del ajustador. ¿Ok? Estamos espiritualmente, estamos mentalmente espiritualizados, pero no somos espíritus, ¿no? No sé si me dejo entender. Ok. Entonces, a eso es lo que se referían cuando hablaban de esas influencias internas, ¿no? Creo que a esto se refieren cuando hablan de influencias que tendrán origen en la mente misma. Así termina el primer párrafo. ¿Mm? Ujú. Bien, ok. Y por supuesto a estímulos externos, ¿no? Son aquellos que la mente controla una serie de estímulos y a veces no somos conscientes de eso. Hay una mente subconsciente. ¿Mm? El funcionamiento de nuestros órganos internos está controlado por esa mente subconsciente. Nosotros no nos preocupamos de los latidos del corazón, ni de la respiración, ni de los procesos bioquímicos que se dan en nuestro cuerpo, ¿no? Bien, eso también lo controla una mente subconsciente. Bien. Pero cuando nos dicen que hay influencias que tendrían su origen en la misma mente del organismo vivo, entonces estamos hablando ya de estas influencias ya espirituales, ¿no? Muy bien. Ah, y podríamos decir que estos tres niveles podrían agruparse en formas de vida puramente física o una vida morontial o semimorontial que vivimos en esta vida mortal, así como una vida semi-espiritual, porque al espiritualizar nuestra mente y al recibir la influencia del ajustador, de alguna forma estamos pre-espiritualizándonos también. Entonces la vida humana evoluciona a través de estos tres niveles de existencia, puramente física, ¿no? Morontial o cuasi morontial y cuasi espiritual también. Bien. Ok, vamos a ver qué más nos dicen sobre esto. Me Valerie, toca. te toca, por favor. A ver. Los niveles mecánicos no enseñables de respuesta del organismo al entorno son el dominio de los controladores físicos. Los espíritus mente adjutores activan y regulan los tipos de mente adaptivos y no enseñables mecánicamente, es decir, los mecanismos de respuesta de los organismos capaces de aprender por experiencia. Y al igual que los espíritus adjutores actúan sobre las potenciales de la mente, los portadores de vida ejercen un considerable control discrecional sobre los aspectos ambientales de los procesos evolutivos hasta el momento mismo de la aparición de la voluntad humana, la capacidad de conocer a Dios y el poder de elegir adorarlo. Ujú, muy bien. Bueno, entonces en este párrafo nos explican que a nivel de vida material hay un nivel mecánico, no educable, no enseñable, ¿no? De organismo, em, el cual está bajo los dominios de los controladores físicos. O sea, estamos hablando de una serie de animales que actúan por instinto, que no tienen una mente capaz de conectarse a espíritus adjutores, ni menos espiritualizarse, ¿no? Hay otro grupo de organismos que tienen mentes capaces de aprender por la experiencia. Y en esas mentes, los espíritus mente adjutores o los espíritus ayudantes de la mente activan y regulan, ¿no? Estos tipos adaptables no mecánicos de mente material. Eh, bien. Esas mentes son las que eh, pueden tomar la decisión, pueden tener personalidad y libre albedrío para escoger, para poder conocer a Dios por la experiencia y poder elegir hacer su voluntad, ¿no? A través de esa libre albedrío. Muy bien. Gracias, José Luis. Mario Aníbal, ¿nos puede leer el siguiente párrafo, por favor?
Los niveles, El funcionamiento integrado. el funcionamiento integrado de los portadores de vida. Los controladores físicos y los espíritus adjuntores es lo que condiciona el curso de la evolución orgánica en los mundos habitados. Disculpas. Por, por eso la evolución en Urantia o en cualquier otro lugar es siempre intencionada y nunca fortuita. O Gracias. así termina la introducción de este documento. O sea, hay una función integrada de los portadores de vida, los controladores físicos y los espíritus adjuntos o asistentes o ayudantes de la mente que condicionan el curso de la evolución orgánica en los mundos habitados. ¿Ya? Por eso, dicen, la evolución en Urantia y en todas partes, en otros mundos, siempre está perfectamente planificada, es intencionada. Nunca se da de forma casual, accidental y menos de forma fortuita. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que es así cómo se establece la vida en un mundo y cómo y quiénes se encargan de sembrarla, distribuirla y supervisar su evolución, porque una vez que la vida se da, tiene un potencial evolutivo que debe ser vigilado, controlado, ¿no? Y en ciertos momentos ellos deben intervenir sobre esa evolución para que siga los rumbos que están previamente establecidos, ¿no? Eso lo hemos visto claramente en el documento anterior, cómo se iban dando esos cambios repentinos, ¿no? En el curso de la evolución y aparecían nuevas especies, ¿no? Bien, está claro eso, ¿verdad? Ok. Ahora entramos a las funciones de los portadores de vida. Miren que hasta ahora no nos han mencionado para nada a la ministra divina. Ustedes saben que los portadores de vida se encargan de hacer los diseños, qué sé yo, tomar los recursos del ambiente necesarios, hacer un organismo, diseñar un organismo y el soplo vital les llega a través de la ministra divina, pero todavía no la mencionan. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dicen más adelante. Estamos bien, tenemos un tiempito para entrar a la primera sección. Probablemente ya no pasemos de esta primera sección. Eh, ha leído José Luis. Mario, por favor, nos lees el primer párrafo de esta sección 1. Las funciones de los portadores de vida. Los portadores de vida están dotados de potenciales de metamorfosis de la personalidad que pocos órdenes de criaturas poseen. Estos hijos del universo local son capaces de actuar en 3 fases diferentes del ser. Desempeñan normalmente sus tareas como hijos de fase intermedia. Su estado de origen. Pero en esa etapa de existencia, a un portador de vida le sería imposible actuar en los dominios electroquímicos, transformando las energías físicas y las partículas materiales en unidades de existencia viva. Ok. Miren, el Gracias. párrafo es muy interesante. Hemos hablado un montón de veces de los portadores de vida y no nos imaginábamos qué características tienen ellos como seres. Muy pocos seres tienen el potencial, dice, de metamorfosis o de transmutación de su ser personal. O sea, ellos actúan en 3 niveles distintos de su personalidad, ¿no? Bien. Su estado normal es su fase intermedia. Y en ese estado no pueden hacer nada para generar o para transmitir la vida, para portar la vida. No pueden actuar, dice, en el ámbito electroquímico, ¿no? Pero cuando están en el modo electroquímico son capaces de manipular energías físicas y partículas materiales. Estamos hablando de átomos, moléculas, todo esto para crear los organismos vivos. Bien, vamos a ver cómo
funciona esto de los tres estados metamórficos o cómo se transmutan estos portadores de vida cuando trabajan. Gloria, por favor, nos lees. Los portadores de vida pueden actuar y actúan en los tres niveles siguientes. 1. El nivel físico de electroquímica. 2. La fase intermedia habitual de existencia cuasi morontial. 3. El nivel semi-espiritual avanzado. Muy bien. A ver, vamos a explicar un poquito esto. Nos hablan de un primer nivel, el nivel físico electroquímico, que no es el nivel habitual de ellos. El nivel habitual de ellos es una fase intermedia, cuasi morontial. Cuasi morontial significa que no son morontiales completamente, o sea, están más hacia lo físico y lo morontial. Sabemos que el estado morontial es un estado intermedio entre lo material y lo espiritual, pero ellos son cuasi morontiales, o sea, estarían un poquito menos que morontial. ¿Mm? Y el tercer nivel nos hablan de un nivel semi-espiritual avanzado. No es espiritual tampoco, ese tercer nivel. Bien, a ver cómo lo explica. Sigue, Ketty, por favor. Cuando los portadores de vida se preparan para la implantación o para implantar la vida, ¿no? Y después de haber elegido los emplazamientos para su empresa, convocan a la comisión de arcángeles encargados de la transmutación de los portadores de vida. Ay, perdonen, creo que está mal leído. En fin, Sigue. ¿puedo volver a leer? Bueno, léelo de nuevo porque se te escuchó Ya. un poco entrecortada la primera A oración. ver, cuando los portadores de vida se preparan para implantar la vida y después de haber elegido los emplazamientos para su empresa, convoca a la comisión de arcángeles encargados para ellos y sus colaboradores y está presidido por el jefe de los arcángeles que desempeña esta función por mandato de Gabriel y con permiso de los ancianos de los días. Cuando estos seres se encircuitan, portadores de vida, las modificaciones que les permitirán directamente en los niveles físicos de la electroquímica. O sea, es como si los portadores se metieran en el cuerpo de los seres, ¿no? No sé cómo A ver, actuarían ellos. vamos a explicar esto. Desgraciadamente no se te ha oído, Entiendo. no sé por qué, ¿No se escuchaba bien? una zona de interferencia. Trata de moverte a otro lado de la habitación porque se te ha escuchado la voz entrecortada la mayor parte. Ay, lo siento. Repetir lo más Bueno, importante. Sí, cuando los portadores de vida se preparan para implantar la vida y después de haber elegido los emplazamientos para su empresa, convocan a la comisión de arcángeles encargados de la transmutación de los portadores de vida. Este grupo consta de 10 órdenes de personalidades diversas, entre ellas los controladores físicos y sus colaboradores, y está presidida por el jefe de los arcángeles, que desempeña esta función por mandato de Gabriel y con permiso de los ancianos de los días. Cuando estos seres se encircuitan de forma adecuada, pueden efectuar en los portadores de vida las modificaciones que les permitirán actuar directamente en los niveles físicos de la electroquímica. Ok, vamos a explicar un poquito en qué consiste esto. Nos hablan de una comisión de arcángeles, ¿no? Encargada de la transmutación de los portadores de vida, o sea, de esta metamorfosis que habíamos hablado en el párrafo anterior. Y cuando los portadores de vida están listos para implantar la vida, ellos mismos convocan a esta comisión, la cual consta de 10 órdenes distintos de personalidades, incluyendo controladores físicos y sus compañeros, ¿no? O sea, estamos hablando pues de todas esos grupos que son 7, que vimos en el documento 49, me parece. Bien.
El presidente de esta comisión, que es un arcángel que actúa por mandato de Gabriel y con el permiso de los ancianos de los días, en todo lo que interviene creación de vida o eliminación de vida, están los ancianos de los días, ¿no? Y cuando todos ellos están encircuitados, nos dicen, o sea, están interconectados, entiendo, ¿no? En ese momento pueden modificar el modo de funcionamiento de estos portadores de vida al modo electroquímico. Y solo en este estado ellos pueden ya manipular la materia, ¿no? Pueden organizar y crear nuevos patrones de materia que posteriormente va a recibir vida. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa después? Entonces, hasta aquí está claro, o sea, hay una comisión de arcángeles en donde están con 10 órdenes distintos de personalidades, en donde están estos controladores físicos. ¿M? Por supuesto, Gabriel está en todas. Gabriel es la brillante estrella matutina, es digamos, el comandante en jefe de todo lo que suceda en el universo. Y también hay una venia, hay un permiso, hay una, eh, podríamos decir, autorización de los ancianos de los días para que se genere esta nueva vida o esta nueva forma de vida en un determinado planeta. ¿Ok? Bien. ¿Qué viene después? Anita no puede leer. Marlene, por favor. Una vez formulados los patrones de vida y debidamente concluidas las organizaciones materiales, las fuerzas supramateriales implicadas en la propagación de la vida se activan en el acto y la vida existe. Entonces, los portadores de vida son devueltos inmediatamente a la fase intermedia normal de existencia de su personalidad, en cuyo estado pueden manipular las unidades vivas y manejar los organismos en evolución, aunque han sido despojados de toda capacidad de organizar, de crear nuevos patrones de materia viva. Ok, gracias. Vamos a explicar bien esto. En este esquemita vemos cómo un portador de vida cambia de estado, ¿no? Aquí en negrito ven el portador de vida en estado electroquímico, ¿no? En su fase electroquímica y ha podido diseñar este pez. ¿Ok? Una vez que el pez cobra vida, automáticamente vuelve a su estado normal, que es el estado intermedio o estado cuasimorontial. ¿Ok? Este otro portador de vida ha creado este sapito en fase electroquímica y después automáticamente vuelve a su estado normal. Y aquí están los otros portadores de vida listos para hacer la misma tarea, ¿no? Bien. Después les explico este otro cuadro. Ah, desde acá. Le tocaría a Mayra, creo. Mayra avisó que tenía que retirar. Ya, José Luis, por favor. Cuando la evolución orgánica ha realizado cierto recorrido y ha aparecido el libre albedrío de tipo humano en los organismos más altos en vías de evolución, los portadores de vida deben o bien marcharse del planeta o hacer voto de renuncia. Es decir, se debe comprometer a abstenerse de todo intento de seguir influyendo en el curso de la evolución orgánica. Una vez que los portadores de vida que eligen permanecer en el planeta como futuros consejeros de los encargados de promover a las criaturas volitivas recién evolucionadas, hacen voluntariamente este voto. Se convoca una comisión de 12 por el se convoca a una comisión de 12 presidida por el jefe de las estrellas vespertinas, que actúan por autoridad del soberano del sistema y con permiso de Gabriel. Entonces, estos portadores de vida son transmutados inmediatamente a la tercera fase de existencia de la personalidad, al nivel semiespiritual del ser. Desde los tiempos de Andoni Fonta, yo llevo actuando en Urantia en esa tercera fase de existencia. Y léete este último.
Con eso cerramos esta sección. Esperamos con ilusión el momento en que el universo pueda asentarse en luz y vida y el logro posible de la cuarta etapa de nuestro ser, en la que seremos totalmente espirituales, pero nunca se nos ha revelado la técnica por la cual podríamos alcanzar ese deseable estado avanzado. Ok, ok, ok. Miren, acá hay otra comisión. Una vez que los portadores de vida han completado sus modelos de vida, ¿no? Dice, esas mismas fuerzas supramateriales actúan la vida en esos modelos y los portadores de vida vuelven a su estado habitual de fase intermedia, ¿ok? Entonces, sí, Marlene, todos pueden interrumpir en cualquier momento la explicación. Adelante. Pregunta, por cada ser que crea, o sea, detrás de cada ser creado hay un portador de vida, Así ¿es lo parece. que entiendo? O sea, por cada animalito, por cada ser, hay un portador. Así parece ser. Cada uno se encarga de una forma de vida o de una especie de vida, ¿no? Hace el diseño. Debe ser tan complejo que creo que uno no puede hacer todo. Es todo un equipo. Hay miles de portadores de vida y cada uno de estos va a, una vez que completan su diseño, piden que esta comisión de arcángeles les autorice para que pase a través de ellos este soplo vital que viene de la ministra divina, ¿ok? Y una vez que esa especie ha cobrado vida, ellos vuelven al estado anterior en donde pueden controlar la evolución de ese ser que ya está vivo, que ellos han creado con un potencial evolutivo, para vigilar que siga evolucionando y pueden intervenir en diferentes fases de esa evolución en ese estado intermedio. ¿No? Pero ya en este párrafo nos hablan del tercer estado. ¿Qué pasa después? ¿No? Entonces, una vez que ya la especie está se ha creado la vida en el planeta y las especies están evolucionando, la mayoría de los portadores de vida que han intervenido en crear esas formas de vida pueden irse. Ya terminó su labor en ese planeta. Pero hay algunos que deciden quedarse, ¿no? Entonces, estos que deciden quedarse en el planeta tienen que hacer un voto, tienen que comprometerse, ¿no? Solemnemente a no eh, hacer nada que vaya en contra de los planes que ya se habían preestablecido al momento de la generación de esa vida. Entonces, hay una comisión que está presidida por el jefe de las estrellas vespertinas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los superángeles, ¿no? Esas estrellas vespertinas, que actúa por autoridad del soberano del sistema y también con permiso de Gabriel. Todo lo que sea que se haga en este universo tiene que tener el permiso, el visto bueno de Gabriel de Salvington, ¿ok? Entonces, estos portadores de vida que han decidido quedarse son transmutados a su tercera fase de existencia o su tercera metamorfosis de su personalidad a un estado semi-espiritual. No espiritual del todo, sino semi-espiritual. Ujú. Y justamente el que redacta este documento es uno de esos portadores que decide quedarse en este planeta, ¿no? Y está en ese estado desde los tiempos de Andón y Fonta, ¿ok? Y él espera que en algún momento pueda ser completamente espiritual. Él desea ser ya un ser espiritual, ¿no? Y para eso él tiene que esperar que el universo se asiente en luz y vida. O sea, no solamente que el planeta llegue a luz y vida, ni que el sistema de Satania llegue a luz y vida, ni que la constelación de Norlatiadet llegue a luz y vida, que el universo llegue a luz y vida para que él sea promovido a su fase espiritual completa. ¿No? Pregunta, Quiere decir esto. una preguntita. ¿Y Díganme. qué pasa con esos seres que nacen deformes, eh, que han tenido, bueno, qué pasó ahí? ¿Los portadores de vida se equivocaron o qué?
Sí, los portadores de vida se pueden equivocar. Y de hecho, la evolución, como vimos en los párrafos del documento anterior, puede quedar estacionaria, o sea, la especie llegó a un punto y ahí se quedó, como ha sucedido con especies que sobreviven hasta ahora, como las amebas y qué sé yo. Hay varios, les puedo poner varios ejemplos después. La misma rana, ¿no? Que tuvo una descendencia que dio origen a una línea que llega hasta el ser humano, ¿no? Pero la rana como rana quedó ahí. ¿No? Y otra línea de evolución sigue el progreso a seres cada vez más perfectos o más complejos. Y otras líneas de evolución son retrógradas, como ha pasado con muchos animales unicelulares. Vamos a ver en este mismo documento cómo las bacterias perdieron ciertas capacidades para ser autónomas, tanto las bacterias como los hongos, que perdieron la capacidad de hacer fotosíntesis y tuvieron que volverse parásitas. Y al ser parásitas, perjudican al huésped que están parasitando. Son las llamadas bacterias patógenas o los hongos patógenos, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente documento porque ya nos ganó la hora, por eso ya he dejado de compartir. Hasta aquí llegamos. En este documento vamos a ver cosas muy interesantes, cómo es que se produjo toda la evolución de las especies, cuántos filos o cuántos film o órdenes principales de seres vivos hay en el reino animal, ¿no? Y cómo fue la evolución de cada uno de ellos. De todo esto trata este documento y comienza cómo los portadores de vida eh, generan la vida en estos diseños que ellos preparan de existencia de especies. Ok, hasta aquí por ahora. Y como siempre, les agradezco mucho su presencia, su participación, sus preguntas. Les agradezco también a los que nos ven por el canal de YouTube y les deseo un bendecido fin de semana. Gracias igualmente a Hasta todos. Muchísimas gracias. que Dios nos Bendiciones. bendiga a todos. comenzar con el documento. Adiós, adiós. A todos. Pito, Hasta luego, Mario. querido.